fundamentos en la que opera nuestra carne. Y por eso también resiste la corrección y resiste el espíritu. Hay una potencia en la carne, lo cual siempre resiste la corrección, porque la corrección va contra ella. Entonces, el primer fundamento es el orgullo. Y una de sus formas más básicas es jactarse en su carne. Y esto significa juzgar por criterios externos desde la base de su propia superioridad, que es la forma máxima del orgullo. El segundo fundamento de la carne es el miedo y es la inseguridad. Siendo el miedo una falsa protección, la inseguridad es uno de los efectos de la caída, pues los inseguros tienen miedo y por lo tanto juzgan externamente. O sea, cuando Adán cayó, vemos dos reacciones importantísimas, ¿cierto? ¿Recuerdan? La primera es esconderse por miedo, hubo una inseguridad de él, y inmediatamente en vez de proceder a un reconocimiento y arrepentimiento, ya culpó otra persona. Y esto fue realmente lo que más adelante se ha desarrollado como realmente se ha desarrollado como lo que son los efectos de la carne. Entonces, el primer resultado de la regeneración es una nueva visión por medio del Espíritu de Cristo, y veremos cómo el apóstol Pablo lo expone. Analizamos el verso. Vamos a abrir las Biblias y los celulares a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 12, que dice: tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. El apóstol Pablo dice sobre esto más adelante en 2 de Corintios 10:7: vosotros veis las cosas según la apariencia exterior, teniendo confianza en sí mismo. Vemos que 2 de Corintios 5:12 y 2 de Corintios 10:7 dicen lo mismo. Dicen, tenga respuesta, o sea, respóndeles, tengan eficiencia para responder a los que se jactan en las apariencias. Y el otro verso que está en 2 de Corintios dice: ustedes ven las cosas según la apariencia exterior, teniendo confianza en sí mismo. Así que yo veo que el apóstol Pablo le interesa en esta carta algo muy especial, que casi por 5 capítulos está hablando de esta idea. La jactancia es la apariencia, es fruto de una búsqueda de confianza en sí mismo. Ese es el problema que se desarrolló a partir de la caída. Vivimos en un mundo obsesionado con la apariencia. La apariencia es que va a dar la confianza para mucha gente. La apariencia define, categoriza, ¿cierto?, en nuestra mente a los demás por su proyección externa y obviamente adquisición. O sea, y este punto es tan profundo, hermanos, porque solo los que en realidad están secos y sin provisión espiritual, lo que les queda es lo exterior para jactarse de una u otra manera. Quien provisto en el espíritu
le pone su vista en lo exterior. ¿Cierto? ¿Quién realmente ha sido provisto en el Espíritu, o sea, ha tenido una experiencia en lo espiritual, pone su mirada en lo exterior? Cuando experimentas la magnificencia y el poder de Cristo en tu corazón, lamentablemente, mis hermanos, el resto está por debajo, no tiene alguna magnificencia en nosotros. O sea, cuando viene la llenura del Espíritu, no hay manera que tú pongas tu mirada en la jactancia realmente exterior. Sin embargo, hermanos míos, la carne es muy atrevida y que lamentablemente muchos caen a este vacío interior y a este vicio carnal. Vamos a mirarlo hoy detalladamente. Cuando estamos leyendo 2 Corintios 5, y vamos al verso 14, dice, llegando a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Vamos a ver por qué el Señor, el Espíritu, habla al apóstol Pablo, comenzando de la apariencia exterior, y de repente un verso, hay un punto y una nueva idea, la cual dice, llegando a la conclusión que Él murió por todos, por consiguiente todos murieron. O sea, uno diga, pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere ahora comunicar? Como que la primera idea con la segunda idea no tienen alguna relación, ¿cierto? El llamado es claro, hermanos. Todo lo que ha recibido a Cristo va a recibir su muerte. Y recibir su muerte, quiero que lo entiendan esto, es realmente la negación de toda la apariencia exterior. O sea, está comenzando una nueva vida, está comenzando una nueva posición por la cual es necesaria nuestra muerte para que podamos entonces tener claro esta visión y este vínculo. Es nuestro llamado y es la conciencia que debe invadir a cada hombre que está llamado a participar a esta nueva visión. Por eso es necesaria la muerte. O sea, es como que se apaga la visión del hombre exterior para que inicie la visión del hombre interior. Entonces, definitivamente, vamos a ver ahora cómo él está desarrollando su idea, el apóstol Pablo, y poco a poco nos lleva a una buena conclusión para nosotros. En el verso 15 de 2 Corintios 5 dice, para los que viven, ya no viven para sí. O sea, morir tiene un sentido. Ya vas a vivir ahora. Ahora viene una nueva vida, pero no es para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Todo cambia, ¿cierto? Para todos los que en realidad murieron, dice que hay una vida que no es para sí. O sea, murieron para sí mismo para vivir para el otro, para Cristo, una nueva identidad. Cuando dice que ya no vivan para sí, esto es muy sencillo. Ya no vivan para la carne. Esto es lo que quiere decir. Sencillo. Es para que no vivan para la carne, porque nosotros somos carne. Entonces hay que entrar en la nueva identidad por la cual la muerte nos va a conducir a esta situación. Esto nos lleva en nuevas proyecciones, planes y propósitos. El mensaje está muy claro. Los que viven no viven para sí, sino para un mayor
concepto, más alto. O sea, la visión ha cambiado y la actitud también está cambiando. Entonces, el verso 16 dice, de manera, ok, no nos jactamos de la apariencia exterior, todos murieron, ¿cierto? No viven para sí. Ahora viene la cuarta idea, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie. A mí la palabra que más me ha impactado es la palabra a nadie. Por ejemplo, yo terminé primero, claro. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo. Oigan esto, según la carne. O sea, imagínense si yo Cristo lo tenía en mi casa. Era un primo mío. O era un hermano mío. Dice, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. Wow. Pero la palabra que nos enfocamos es a nadie. A nadie implica aún a Cristo. Entonces implica aún lo más cercanos. ¿Cierto? Si implica a Cristo, entonces implica a todos. Nuestros esposos, nuestra esposa que está frente a mí, nuestros hijos y quien sea, nuestras amistades. Ahora, el punto de reflexión es, ¿y los que no son espirituales? Seguimos viéndolos en el espíritu. Podemos tener un hijo que todavía no ha sido convertido, que es muy común para muchas familias cristianas, o un esposo o una esposa. Vamos a comprenderlo en el fondo, es necesario, porque la superficie es cristalina, pero el fondo del mar es también profundo. Conocer la carne es juzgar por la apariencia. Ese es el error que muchos cometemos hasta con nuestros hijos. Juzgamos por la apariencia. Como si fuéramos que nosotros somos tan inocentes, hasta ignorantes de lo que sucede en sus vidas. Pero Dios nos dice que ya nosotros tenemos la nueva capacidad para todo y que debemos estar muy directos en este conocimiento. Entonces, nuestro juicio es por el Espíritu. Y esto fue lo que Jesús nos enseñó en relación a juzgar las cosas y proceder correctamente. Hermanos, dice Juan 7:24, no juzguéis por la apariencia. ¡Wow! La palabra sigue en pie, no solo del apóstol Pablo, pero también de Jesucristo. No juzguen por la apariencia, por lo que le dicen, por lo que ven. Esa era una característica de Jesucristo muy clara. Sino juzgad con juicio justo. Y la pregunta es entonces, ¿dónde y cómo obtenemos ese justo juicio? Que definitivamente, muchas veces, en muchos creyentes, en muchas situaciones falta. En esta novedad de vida es requerido un justo juicio. Un juicio que no se lleva por la carne, no se lleva por sí mismo y no se lleva por ninguna de tus inclinaciones. Por eso el apóstol Pablo, antes de llegar a este punto del ya no conocemos a nadie según la carne, es necesario por el Espíritu explicar los datos requeridos
para llegar a este gran y elevado punto de que entonces no jactarse a las apariencias, morir, que es no vivir para sí y vivir para Cristo. Entonces vamos a comenzar que nosotros a no conocer a nadie. O sea, aquí nosotros somos ahora mismo 23 personas y por la carne podemos tener unas inclinaciones con uno y con otro. Pero ¿de qué vale esas inclinaciones si nosotros somos totalmente ciegos por el Espíritu? Y entonces no logramos a definir cosas importantes que nos rodean. Por esto, este majestuoso verso de 2 Corintios capítulo 5 termina en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. O sea, tremendo, porque muchas veces hemos dicho este verso, lo conocemos todo, lo hemos pronunciado este verso, pero han fijado que esta nueva criatura y que las cosas viejas han pasado, y aquí son todas estas nuevas, es por varios requerimientos que este mismo contexto nos está enseñando. Aquí el apóstol Pablo nos otorga una verdad, mis hermanos, espiritual del inicio de una nueva vida, opuesta y distanciada de aquella que anteriormente procedíamos y entendíamos, y nos gustaba aplicarla porque las inclinaciones llevaban también un gusto en nuestro corazón. Amén. Aquí son estas nuevas, significa el inicio de planearnos por la novedad de la vida del Espíritu y no de la carne. Por eso dice, las cosas viejas han pasado. Ya no te veo como yo te veía antes, porque teníamos tú y yo las mismas inclinaciones almáticas o anímicas, como tú la quieres decir. O sea, las cosas viejas han pasado, no es el modo de pensar, escoger y visualizar como antes concurríamos a hacerlo. La palabra que hoy, la frase que hoy quiero que usted la comprenda, porque todo lo que se enseña se requiere una repetición, una meditación, para que podamos llegar a la convicción. Porque de hecho no podemos memorizar todo lo que estamos escuchando. La frase de esta noche es a través de su luz. La luz. Señor, necesito tu luz. De hecho, la luz, a través de la luz, vamos a tener un convencimiento sobre nuestro pecado, sobre nuestra inclinación carnal y poder despojarla. Es como, si no hay luz, yo no puedo ver, ni siquiera puedo fortalecerme para yo poder despojar algo que yo lo repito con mucho gusto. Aunque después puedo arrepentirme, pero hay un gusto, por lo cual definitivamente me hace de repetirlo, me gusta, esa es mi inclinación. Repetimos esto. Es como si fuera algo que nos impide ver las cosas. Pero solo hay una forma de ver correctamente las cosas, quiero que lo comprendan, y es a través de la luz de Dios. Cada uno de los 23 participantes de esta noche tiene un punto de vista muy particular en ver las cosas. Y que estén seguros, si teníamos una plataforma para hasta en la misma doctrina de Cristo, cada uno de nosotros podría tener una diferente posición en algunas cosas. Pero yo pregunto algo, yo les pregunto,
Es normal que haya discusión de una misma idea que el mismo Señor Jesucristo ha aplicado como única verdad. No. No podemos entonces nosotros tener una segunda opinión, porque obviamente la verdad es una, no es doble. Entonces a partir de eso vemos que cada uno siempre sugiere su propio punto de vista. Entonces, es como si fuera que un velo entonces impide ver las cosas en su verdadera naturaleza. Y ahora, por la luz del Espíritu, traspasamos lo natural. Esto es, cuando la luz viene, nos hace traspasar lo natural. Es como si fuera que un velo se quema, se rompe y entonces yo puedo ver con más claridad de lo que es verdadero. O sea, traspasamos lo natural. Es algo extraordinario esto. Siempre en una discusión entre dos personas, cada uno tiene su propio punto de vista. Pero si podríamos llevarlos al plano espiritual, que implica no hacer un juicio exterior, implica morirse en la carne, vivir para Cristo, van a ver, mis hermanos, que ustedes mismos son capaces de condenar hechos e inclinaciones que le gustan y que lo están haciendo. De otra forma, siempre lo van a defender. Pero ahora el Señor nos está llamando para observar las cosas desde su centro, desde el extraordinario centro que surge las cosas. Entonces podemos juzgar con un juicio justo. Qué hermoso en una discusión decir, yo fallé allí, allí, allí y allí. En vez de decir, tú fallaste allí, allí, allí y allí. Mayormente es lo contrario. Aún dentro de un mundo espiritual. Como si fuera que siempre nosotros tenemos la razón. Como si fuera que estamos siempre en el bien y el otro hermano está equivocado. No sé si usted lo ha escuchado. Cuando yo era más jovencito y hacía unas peleas, de esas peleas que hacen los varones, y me daban una pela el papá del otro compañero. Iba mi papá y yo le decía, papá, me dieron. Y él me decía, sí, pero algo tú hiciste. Siempre me decía que yo algo hacía. Entonces, tú te en esta pelea porque algo tú hiciste. Y esto me hacía siempre a reaccionar y a decir que, es verdad, yo le dije una mala palabra. Pensando más al fondo, entonces ya quité este juicio a defensa propia. Fuera de su espíritu, hermanos, prestamos atención a la manera en que las cosas se ven externamente en lugar de interna y espiritualmente. O sea, no conocemos en realidad lo verdadero. Por eso actuamos deliberadamente y fallamos mucho en él. Cuando Dios emite su decreto soberano para que su luz brille en nuestro corazón, los ojos se abren y lo primero que cambia es la visión. O sea, una nueva perspectiva de juzgar todas las cosas que al hombre natural le es imposible. Tratamos de ser justos y no lo logramos porque siempre hay una propia defensa. Qué bueno el tema de esta noche. Yo lo encuentro muy bueno. Vamos a crecer esta noche.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vamos a poner atención porque hay crecimiento. El crecimiento es cuando tú eres crítico de sí mismo. Cuando una persona se convierte, experimenta una reestructuración total de la vida que altera todo su tejido espiritual, o sea, pensamiento, sentidos, voluntad, actos, prioridades, pero sobre todo, justo juicio. Las antiguas ideas, planes y amores, que en realidad por estas el hombre valora y desea experimentar, desaparecen. Y son reemplazados por las cosas nuevas que le acompañan. Por esto se nos dice, las cosas viejas han pasado y aquí son todas hechas, ¿qué? Nuevas. O sea, involucrándonos en determinaciones por causa de nuestros valores espirituales, nada exterior. Por esto logramos a vernos donde hemos fallado. En ese estado, entonces, no vamos a seguir juzgando en la carne. Juan 8:15 dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo según la carne. Wow. Ese es el problema entonces del hombre. Juzga según la carne. No juzgamos según una narración. Nos dijeron esto sobre este estado. Y usted dice, el veredicto es eso. No se puede hacer esta cosa así de esa manera. Esto es lo que hace el alma. Si no es una forma que divide el alma y el espíritu, entonces podemos contemplar la verdad. Es bueno conocer a las personas, pero es mejor que nos conocemos a nosotros mismos. No nos gloriamos según la carne. Fijémonos que el apóstol Pablo, en su carta de 2 de Corintios, en el capítulo 5, capítulo 1 y hasta en el capítulo 11, hace menciones sobre la jactancia exterior, porque ahí está el punto. O sea, cuando vamos a hacer un juicio, se interpone una jactancia por la carne que es orgullosa. Por eso, 2 de Corintios 11:18 dice, pues muchos se gloríen según la carne. ¿Vieron? O sea, llegamos al capítulo 11. Desde el capítulo 5 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo, conglomeradamente, está hablando de algo que tenemos que poner nuestra atención. Él habla de la jactancia de la carne, del falso juicio que hace la carne. Gloriarse en la carne es porque no hay una experiencia espiritual en relación a lo que es la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Porque cuando pasa esto y viene una situación que puedo tener yo con un hermano o con una hermana, soy capaz de yo también juzgarme. No se confunde con la culpabilidad. Esto es distinto a lo que estoy hablando ahora mismo. Juzgar es tener un justo juicio sobre mis hechos. Por esto, en Filipenses 3:4 habla de no confiar ya la carne. Porque la carne no es confiable. Dice, aunque yo mismo podría confiar también la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar la carne, yo tenía mucho más. Pero no es el caso. La confianza en la carne es el poder del orgullo que todavía habita únicamente en el hombre natural, donde su carne es su poderío. Por esto, dice la palabra,
que nada, hermanos míos, aprovechamos en la carne. Juan 6:63 dice, el Espíritu es que da la vida. La carne para nada aprovecha. Una conciencia profunda de lo que aprovecha y tiene valor para nosotros. Cuando analizamos los versos de 2 Corintios 5, vemos una serie de revelaciones que son fundamentales para la vida espiritual. Porque estamos aquí llamados, estamos escuchando la palabra, porque queremos alcanzar una vida plena espiritual, una vida con su actitud. Si era solamente yo recibir a Cristo y que el Cristo hace las cosas para mí, creo que regresaríamos desafortunadamente en un punto muy peligroso, porque Cristo opera poderosamente en mí, y la palabra en mí significa que tú participas, y yo creo que estamos usando estas enseñanzas no motivadoras para que nosotros alcancemos el máximo estándar espiritual que fuimos llamados. La vida espiritual no declina su vista de lo sustancial. Cuando eres espiritual, tu tiempo es medido, así mismo también tu vista, en lo sustancial. Por eso tu oído se inclina a lo sustancial todo el tiempo, 24 horas. Por eso también dice orar sin cesar. Lo cual no declinas tu vista a lo sustancial, no quedarás jactándote en tu apariencia, sino que tú vas a estar puesto tus ojos al corazón. Participa en el llamado, sin maniobras carnales. Por esto, por consiguiente, todos murieron. Recibe este llamado, no hay de otra. O se logra este objetivo, o si no, siempre equivocadamente yo voy a tener una noción que estoy juzgando correctamente, pero todo lo hago por mi propia carne. Entonces, la vida espiritual comprende muy bien para quién vive. O sea, los que viven ya no viven para sí. Así que comienza, hermanos míos, una nueva perspectiva espiritual en base de la siguiente verdad: de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Tienen que estudiarlo todo esto a esta manera para que sepan algo que está iniciando en sus vidas, porque la palabra dice que ahora, o sea, a partir de todo esto, si ustedes se murieron en Cristo y si de verdad viven para Él, entonces obligatoriamente, de ahora en adelante, de aquel momento en adelante, ya usted no conoce a nadie según la carne, dándonos el inicio de un nuevo ciclo interno esotérico, de una vida fundamentada en la novedad de vida por el Espíritu, que funciona desde la perspectiva del corazón, dándonos el inicio de un nuevo ciclo entonces que se fundamenta en la nueva creación. En otras palabras, cuando participamos en la nueva creación en Cristo, todas las ambiciones, aficiones, sus alegrías,
todo sobre usted, son como un edificio que ha sido nivelado desde el suelo por la bola demoledora de la regeneración. O sea, todo se rompió. Que el verdadero evangelio es peligroso para la carne. En su lugar está una creación completamente nueva y construida por un poder de Cristo, con nuevos gustos, con nuevos afectos, con nuevas alegrías y con nuevas ambiciones. Esta noche yo quiero hablar sobre los nuevos, o sea, el nuevo canon de la evaluación que se inicia desde ahora. Nadie conocemos según la carne. Esto es algo muy potente que tenemos que considerarlo. Con la novedad del Espíritu surgen nuevas formas de evaluar los propósitos y hasta ver las otras personas desde la perspectiva de su corazón. Eso es lo más importante. Nuevos cánones de valoración y nuevas normas según las cuales llegamos a nuestra estimación de las personas. Ahora conocí un Alejandro Acevedo. A lo mejor, en perspectivas antiguas, requería de algo de él para que sea mi amigo en esa circunstancia. Pero ahora yo lo conozco en el espíritu y no en la carne, y ya venimos a ver otros estándares en nuestra relación. Así como Pablo alguna vez valoró las cosas según la apariencia exterior, estimando o desestimando a otras personas según la carne, por esto él persiguió también que la iglesia. Pero, dice, de ahora en adelante, hermanos míos, esta noche yo quiero que se graba bien, de ahora en adelante, es decir, desde el momento de su regeneración y conversión a Cristo, de ahora en adelante, usted no puede reconocer a nadie según la carne, aunque le muestra la mayor lealtad de amistad. Esto es fuerte, lo reconozco. Pero dice la palabra que nadie conocemos según la carne. O sea, entonces el conocimiento depende exclusivamente de cómo tú lo valoras desde la perspectiva espiritual. Por definición, entonces, aquel que se ha convertido en una nueva creación en Cristo ha desechado aquellos cánones carnales de apreciación. Por eso inicia Pablo con la jactancia exterior y va caminando hacia la muerte de uno para sí mismo, para la carne se refiere. Entonces vives para otros, o sea, para Cristo, para que entonces tengas una nueva valoración. Esta es una lección que la iglesia necesita aprender esta noche. Es una lección especialmente valiosa para nosotros, dada la secuela de las elecciones cotidianas y las tensiones que existen en la sociedad de hoy. Mañana vamos a tomar decisiones. Estamos en medio, ya vamos para el quinto, para el sexto mes de un confinamiento, de algo extraño que no lo conocíamos, y estamos acercando tiempo de altas elecciones por nuestra parte, y que en realidad tenemos que conocerlo obligatoriamente por el Espíritu para no equivocarnos. Demasiado a menudo los cristianos no se han distinguido de los no regenerados en sus normas personales de juicio y prioridades, porque hasta para esto
necesitas conocer por el Espíritu y entonces evaluar virtualmente, instintiva y subconscientemente. Consideramos a los hombres según la carne, porque lo virtual, lo instintivo y el subconsciente están por delante. Pero yo siento que esta persona, desde que yo la vi, reconocí que es algo por lo cual tenía una afinidad. Pero ha sido evaluada por el conocimiento del Espíritu. Miren, mis hermanos, aquí debe ser alabada toda buena obra. Debe ser alabada toda obra espiritual. Si no se hace, lamentablemente esto es feo, esto no puede proceder. Pero no podemos alabar la obra carnal. Le decía Dios, el Padre, Adonai, le dijo a Acán que hacías el bien. Yo te iba a decir algo. ¿Por qué resistes mi juicio? Le dijo a Caín. Le dijo así: si hacías lo bien, no había problema, pero procediste al mal, entonces ya fuiste reprendido, porque tú te sientes mal. Oímos, vemos, juzgamos. Eso es natural. Lo haremos diariamente. Ahora ustedes están evaluándome a mí. Hablando yo, usted me está juzgando. Sin embargo, cada mente, por ende, cada exposición es por un espíritu que impera en esto. Por eso necesitamos una renovación para entonces comenzar a conocer en el espíritu renovado de nuestra mente. Porque usted va a valorar, depende de lo que impera. Y no necesariamente yo digo que impera todo uno y todo el otro. Muchas veces hay una fusión. Uno va y viene. Por eso cada día realmente participamos en la negación. ¿Ok? Cada día. Asimismo, oímos por medio de aquel espíritu que impera en nuestra mente, y por esto entonces vamos a comenzar a conocer las cosas. Apreciamos a la gente en base a su atractivo físico, hasta su estilo de vestir. Por eso la gente también se empeña en eso. Se empeña en eso. Y Pablo decía, no con pelos ostentosos, sino de obras, de corazón. Su logro educativo, su estatus social, el nivel del éxito material, porque somos tantos que ni siquiera lo intelectual lo valoramos, solamente en relación con el dinero. Hasta con su afiliación social, de cómo interactúa con el mundo secular. Entonces, una de las verdades más tristes acerca de la iglesia visible es que muchos creyentes, profesantes todavía, permiten que su opinión de los demás, y así como su comprensión de su propia identidad, sean moldeadas por factores exteriores que le impone la carne. Es porque hay mucho que aprender sobre este asunto. Me gustaría que también oír su opinión al final. Si podemos discutir el tema, deberíamos hacerlo. Una nueva visión de considerar las cosas está iniciando. Por eso dice, aquí son todas nuevas. Entonces aquí entendíamos antes sobre este verso, pero ahora dice, aquí las cosas viejas han pasado, aquí todas son esas nuevas, o sea, una nueva visión de considerar las cosas. Por eso este verso está pegado, el 17, con el resto anterior sobre la apariencia exterior y el justo juicio. El Espíritu Santo de Dios, en virtud de la inspiración de 2 Corintios
5 que hemos leído nos dice que ninguna de esas cosas tiene ningún lugar en la mente de la persona que ha sido regenerada y unida a Cristo. O sea, ninguno de esos factores son la base sobre la cual evaluamos a los demás. Pues no son las fuentes de las que derivamos juicios desde nuestra propia identidad en el Espíritu de Cristo. Muchas veces yo voy a emitir juicio que a usted no le conviene, que no le va a gustar en un determinado momento. No significa que hay una condenación, pero hay un juicio. Usted lo guarda en su corazón en vez de venir en valor a discutirlo. Y puede emitir hasta un falso juicio, que es decir, tú no has sido justo, cuando uno mismo no ha sido justo. Así que somos perversos en la carne. Hubo un tiempo cuando nuestro único canon de evaluación era si alguien cumplía nuestros estándares. Y por ahí las inclinaciones, si los cumplían, eran nuestros amigos. Por eso dice que las cosas viejas han pasado, hermanos míos. Porque hemos mostrado que ya hemos iniciado a vivir un estándar espiritual que nadie conoce según la carne. ¿Podemos comprenderlo ya? Ni siquiera conocemos a alguien que diga Señor, Señor, y que tenga todo el tiempo la mano elevada y decir, yo oro 5 horas por ti. No importa. Ni que ora elocuentemente, ni que porque estar conocido en la sociedad según las obras de filantropía, no, mis hermanos, sino por aquella manera que considera las cosas únicamente por el Espíritu. Por esto es capaz de evaluarse y muchas veces decir, no, yo tengo ahí la culpa, ahí yo excedí, ahí no lo manejé bien. ¿Por qué hacemos juicios tan precipitados? Y levantamos un carnet como si fuera que sabemos la vida del otro, cuando no hubo una comunicación. Cuando tú lo hiciste en base de un convenio. Esto requiere un examen muy profundo, mis hermanos. Miren, viene Pedro, cambio un poquito la idea. Viene Pedro, el apóstol Pedro, nuestro apóstol Pedro, y le dice, hey, mira Jesús, yo no permitiré que vayas a Jerusalén para que te maten. Pero aquel que murió por sí mismo y vino para hacer la voluntad no de sí mismo, sino de su Padre, conoció cuál espíritu operó en aquel momento y pensar en el Pedro, aún le convendría, aún le dijo algo que podría halagarse. Oh, mira, el apóstol, mi discípulo se interesa por mí, viene a luchar conmigo. Lo más natural era decir Jesús, wow, tengo un discípulo que va a luchar conmigo. Hermanos, una pregunta, puedo decirle, ¿pueden ustedes resistir a los halagos y a los favores? Y aún así emitir juicios justos, aunque le podría doler el otro. Usted ya comenzó a conocer a nadie de acá. Pero le dije algo a Elizabeth y se me ofendió. Si ella se ofendió, tenemos que reprogramarnos para ver su manera y la manera mía, hasta llegar a un rival de las cosas, ya si esto se hizo un juicio en la carne o en el espíritu. En la regeneración, oyen por favor lo que voy a decir ahora mismo, lo único que importa es una nueva creación, que evalúa todas las cosas desde el punto de vista de Cristo. Por eso vino Cristo también, para mostrarnos ese camino.
Colosenses 3:10 y 11, Pablo dice que hemos puesto a un lado el viejo yo y hemos puesto el nuevo yo. Y esa nueva persona se va renovando hacia un verdadero, oyen, un verdadero conocimiento. Usted va a conocer las cosas, no va a hablar precisamente, no opinamos, no discutimos por discutir para defender. Es más, yo creo algo muy fuertemente. Yo me resta por defender mi posición. En este conocimiento estamos llamados a participar. En este conocimiento estamos llamados a participar, renovándonos hacia un verdadero conocimiento. Ahora, vamos a proceder a una vista nueva para conocer todas las cosas por el Espíritu y no por la carne. Entonces, la persona regenerada es dominada por Cristo. ¿Qué significa que usted está dominado por Cristo? Significa que usted es un pueblo propio de Dios que vive para Él. Eso significa que Cristo les domina. Ya se murió por sí, para sí mismo. Ya no hay una proyección fuera de la proyección que el Espíritu le hace para su vida espiritual. La nueva visión que nace en aquellos que han sido hechos una nueva creación, necesariamente emerge una nueva visión de todo, de todo lo demás y de todos los demás. Pero ahí vino María y sus hermanos, y él da una respuesta muy asombrosa. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús no consideraba a ningún hombre o mujer según la carne, ni siquiera su propia familia. Lo que importa es si creen en Él o no. Hermanos míos, la sangre de Cristo es más densa que el agua. Usted tiene una conexión más profunda con los verdaderos cristianos que con cualquier familiar, me atrevo a decir, según las Escrituras. Lo que no ha sido regenerado no contiene la forma en que vemos y conocemos desde aquí y adelante. Hay que estar seguros de esto. No tratar de encubrir nada. Recuerden, el que encubre su pecado no prosperará. Si lo confiesa y lo abandona, alcanzará ¿qué? Misericordia. Oh, hermanos míos, no consideramos a ningún hombre según la carne. Tal persona, si así considera, todavía la sangre de Cristo no corre por sus venas espirituales. Los que están verdaderamente unidos a Cristo han nacido de nuevo, han sido completamente renovados. Y como resultado, ni juzgan, ni aprecian, ni escogen las cosas sobre la base de la unidad carnal y su apariencia externa, sino que el pueblo de Cristo vive la realidad de su regeneración a no considerar a nadie según la carne. A nadie conocemos según la carne significa ver como Dios ve. La vida cristiana, y con esto realmente voy a concluir, la vida cristiana es planificación, atención a esto, y propósito por el Espíritu. O sea, soy cristiano porque ya yo entré en una planificación, es un modus vivendi, un modo que yo voy a caminar según una planificación espiritual. Quiero que lo entendemos esto, en toda su dimensión. Nuestras amistades no eran como antes, que tenían afiliaciones sociales. Ahora es
Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor.